Está en Estación UNLA. Si las cosas son como suelen suceder y usted está en Estación UNLA, es porque probablemente aquí esté Camina Lucy. ¿Cómo va, Juan? Y también Candela Orellana Gómez. ¿Cómo estás, Candela? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes bien? Todo bien, acá hoy compartiendo micrófono. Está bien, porque esto de hay que aprender a compartir. Claro que sí. Desde el micrófono. Desde el micrófono. Y bueno, y hoy tenemos cooperación internacional. Ah. ¿Y qué es cooperación Me internacional? suena 007 o algo así. Es la dirección que es parte de la Secretaría de Cooperación, Bienestar y Deportes. Pero, ¿qué es cooperación internacional? Eso le preguntamos a los estudiantes por los pasillos. No sé lo que es la cooperación internacional. No sé a qué refiere puntualmente la cooperación internacional, pero me puedo llegar a dar una idea de que es la cooperación entre países. No sé qué es la cooperación. Supongo que es la cooperación entre países que se puede dar en distintos ámbitos. No pensé en cursar la carrera en el exterior. Sí, al principio de la carrera la había pensado. Prefiero cursar la carrera en mi país. Sería una buena experiencia, nunca pensé en hacerlo. Considero que por lo pronto se puede manejar adentro de Argentina. Me gusta mucho la educación de mi país. Me gustaría cursar parte de la carrera en el exterior, en otro país latinoamericano o España o también Estados Unidos podría ser. En Corea. Para ser puntual con mi carrera tendría que ser en Estados Unidos por una cuestión de desarrollo tecnológico y demás. Estudiar en el exterior sería absolutamente difícil desde la barrera cultural, idiomática, económica y demás. Sería una buena experiencia, pero sería una experiencia de superación personal muy fuerte. Siento que sería mucho más difícil por el nivel de exigencia que ya maneja Corea y me costaría mucho acostumbrarme al cambio. Me imagino que sería muy difícil a nivel personal, pero estoy segura de que sería una experiencia muy interesante y de la que aprendería mucho. Bueno, esos fueron los testimonios de los estudiantes que Estaban recolectamos. encaminados. Sí, Bastante encaminados. Pero bueno, por suerte acá en la mesa somos varios. Sí. Y tenemos dos invitados. Tenemos a Guillermo Tangelson, director de la Dirección de Cooperación Internacional, y a Pablo Fontana a su lado, que es estudiante de Diseño y Comunicación Visual. Y les vamos a preguntar a ellos, ¿qué es cooperación internacional? Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, en principio, lo primero es que a veces me siento como Chandler en Friends cuando tiene que explicar de qué trabaja. Bueno, cooperación internacional justamente es, de alguna manera, como el nombre un poco lo indica, es la pata internacional de la universidad. Y eso tiene un montón de aristas, que es desde lo más, podríamos decir, sencillo, que tiene que ver con firmar convenios con otras universidades y de repente te dicen, ¿y qué te sirve un convenio? Bueno, para que podamos hacer, como con el caso de Pablo, que un estudiante pueda hacer un semestre en otra universidad, o para que un docente pueda ir a dar una conferencia en otra universidad, o para que traigamos a docentes, o para hacer algunas cosas ya un poco más sofisticadas, como clases espejo, o de repente hay algunas universidades que tienen incluso dobles diplomaturas, que estamos trabajando con alguna universidad de España para ver si hacemos alguna doble diplomatura, donde un estudiante hace una parte en un país y otra parte en otro país, y entonces tiene un diploma de tanto de Argentina como de España. Y bueno, y después otras cuestiones relacionadas con convocatorias que son como más amplias. La Unión Europea en ese sentido tiene programas como los Erasmus que, bueno, tienen que ver con cómo fortalecer ese vector internacional que está bueno que tenga una universidad. Y la otra gran pregunta es, ¿por qué es importante tener una universidad internacional? Fíjate que alguien como, por ejemplo, de diseño y comunicación visual, decís, che, mirá, acá hay una universidad, no sé, los nórdicos, por ejemplo, que son súper especializados en la parte de diseño y que uno pudiera empezar a tener algún tipo de roce con esos países, con otra realidad, otra manera de enseñar y todo eso, me parece que es algo importante, ¿sí? Amén de lo idiomático, que también está bueno, ¿sí? Nosotros por lo general el porcentaje mayor de intercambios que tenemos es con países hispanoparlantes.
pero de repente, bueno, ustedes vieron el otro día que había una delegación de chinos y de repente uno utiliza por lo general el inglés como idioma puente, pero de repente no hace falta que hables chino o mandarín, pero con que sepas hablar inglés te podés ir a Alemania, Rusia y a China, ¿no? Y bien, en la medida en la que tengamos un convenio, ¿no? Así que me parece que es interesante, un poco es el rol, ¿no? De tratar de hacer que conozcan a la universidad, que conozcan a nuestros docentes, que sepan qué podemos hacer, investigaciones conjuntas también que se pueden hacer con otros países y también el tema del trabajo en red. Es un poquito eso. Bueno, es muy interesante. Es muy vasto también todo lo que hay ahí. Y para la audiencia, Pablo Fontana fue a estudiar a Bogotá hace unos años, así que Pablo, ¿nos querés contar cómo te enteraste vos de que podías hacer esto? Buenas tardes. Bueno, sí, yo como capaz muchos en la UNLA tampoco sabía que era cooperación internacional. Me enteré un poco de casualidad por acompañar a una compañera a hacer un trámite y vi un banner que hablaba sobre intercambios. Y dije, che, ¿qué es esto? No sabía que existía. Y me metí y pregunté. Y así fue como conocí. Bueno, con Guillermo, creo que Claudia también estaba. Me dieron un poco de información. Y al poco tiempo también me crucé en la carrera con estudiantes que venían de afuera y estaban cursando acá en la UNLA. Y nada, también fue preguntarles un poco cómo era, cómo habían llegado y dije, bueno, quiero hacerlo. Y bueno, fue una gran oportunidad que te dio la universidad. ¿Y cómo fue que te ayudó la UNLA en estar en otro país, ¿no? Con otras costumbres? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que fue una oportunidad enorme y nada, la universidad siempre estuvo presente. Desde la previa acá, ayudándome con... Nada, yo no había salido nunca del país, tenía 1.000.000 de dudas y desde despejar todas esas dudas hasta acompañarme en los trámites que tenía que hacer, tuve que tramitar la visa para estudiar allá, siempre estuvieron ahí presente y incluso cuando estaba allá, si bien tenía la contraparte de cooperación internacional en Colombia, con la que me manejé más el tema allá, la UNLA siempre estuvo presente también. En todo el proceso. Y te consulto, porque nuestro sistema universitario es muy particular. ¿Qué mirada tenían desde Colombia? ¿Hablaste sobre esto con alguien? ¿Qué mirada tienen sobre nuestro sistema universitario? No hablé mucho, pero sí igual en el tiempo que estuve pude notar como que había algunas diferencias como en la práctica docente, no grandes diferencias, pero sí las modalidades en las que se dictaban las clases eran distintas en algunas materias. En el caso de diseño capaz, allá era mucho más proyectual y capaz no tenía tanto soporte teórico como nos pasa acá. Yo todas las materias que hice fueron proyectuales. Y acá en la UNLA vos tenés toda la parte proyectual, pero acompañado de toda una bibliografía, todo un soporte en lo bibliográfico y capaz un final escrito teórico, que allá eso no estaba. Pero después no había capaz tanta diferencia. Y contanos por qué elegiste diseño y comunicación visual y por qué en la UNLA, ¿no? ¿Por qué diseño? Creo que fue algo que surgió en la adolescencia, que fue como empezar como ahí a descubrir toda la parte artística me gustaba y empezando a buscar carreras y eso, me crucé con diseño y dije, creo que es por acá. La verdad que no supe qué era lo que quería hasta terminando el primer año de la carrera. Fue como, bueno, entro y veo. Y para el final del primer año fue como, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que me quiero dedicar. Y la UNLA, porque investigando, primero me quedaba cerca, vivo a 15 cuadras, me quedaba muy cerca, pero comparando y mirando, el nivel era muy bueno.
la orientación que tiene la UNLA me gustaba. De hecho, eso era una de las cosas que vi allá. Por ejemplo, la UNLA tiene capaz un peso en lo que es tipográfico muy grande, que por ejemplo allá en Colombia no estaba. Y nada, fue a investigar y fue como... nada, me gustó, me servía y fue como, bueno, vamos acá. Y Guillermo, yo te consulto, porque claramente antes de esta columna estuve haciendo una investigación sobre cooperación internacional y me encontré con las redes interinstitucionales y quería saber si nos podías contar un poco más sobre eso. Bueno, hay muchas redes y es importante formar parte de esas redes, ¿no? Te diría que vamos de la más cercana a las más grandes, ¿no? La más cercana es la RUNCOV, ¿no? Que en su momento nosotros hemos sabido tener distintas comisiones, que era la Red de Universidades Nacionales del Conurbano de Buenos Aires, que es universidades que tienen problemáticas parecidas a las nuestras y cuando, por ejemplo, desde el ministerio se armaban algún tipo de programas, había una sinergia que era solidaria y en ese sentido había como mucho trabajo interinstitucional que está súper interesante. De repente, por ejemplo, hay un colega que vino para hablar del sur global, vino a la Universidad de Avellaneda el otro día, y bueno, y es la invitación para dar la agenda, para que uno pueda tener contactos que posiblemente de otra forma no hubiera tenido, y bueno, y eso es algo que sirve con universidades colegas. Hay otra que es la Red SIUN, ¿sí? Que es la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales, que en realidad lo que hace es de alguna manera el capítulo internacional del Consejo de Rectores, que de manera ejecutiva, todo lo que tiene que ver con todo el sistema de universidades nacionales, plantea las políticas de hacia dónde queremos la internacionalización de las universidades públicas. Después hay otro que es un foro, que es un poco más informal, que es como una mesa de trabajo, siempre acá hablando a nivel nacional, que es el FAEI, que es un foro argentino de educación internacional, que simplemente es entre universidades públicas y privadas, y nada, básicamente comparando cuáles son las problemáticas que tienen unos y otros, porque por lo general, cuando los sistemas de educación pública y privada salen a representar al país, lo hacen en foros. Hay dos grandes foros, que es uno que se llama NAFSA y otro que se llama EAIE, ¿sí? Que es el EAIE es en ciudades de Europa y NAFSA es por lo general en Estados Unidos, y que van a representar, a un poco a hacer networking de alguna manera, y bueno, y ahí siempre vamos como país, ¿no? Entonces está bueno ir comparando, ir potenciándonos entre lo que cada uno tiene. Después hay redes que se van tejiendo directamente con las carreras, ¿sí? De repente yo he hecho a lo largo de estos años, que yo llevo 29 años en la UNLA, así que es como una reliquia, y en esos años, yo ya llevo 15 años a cargo de internacionales, bueno, fui armando muchos informes sobre redes de diseño y comunicación, de audiovisión, de distintas carreras que medio ha pedido, incluso también el Museo Interactivo de Ciencias, Abremate, como para ver, bueno, quiénes podrían empezar a enfermería, bueno, podría mencionarte todas las carreras de la UNLA. Y después, bueno, estas que yo te digo, el EAIE, que es el European Association of International Educators, que es justamente también una red global, ¿no?, de reflexión sobre la internacionalización. Así que eso, después hay otros que son como más acotados, pero muy interesantes. Por ejemplo, la Fundación Carolina, que tiene becas para un montón de estudiantes. Y también uno puede firmar un convenio más específico para que tu universidad pueda tener la posibilidad de tener, por ejemplo, nosotros tenemos muchos docentes que tienen doctorado y te permite hacer un postdoctorado durante un mes en España y hacer, bueno, justamente agenda, internacionalizar más a tus profesores. Así que eso está súper interesante y después, bueno, va dependiendo de los países, ¿no? Digo, con Francia tenés Campus France, con Alemania tenés la DAAD, que es la Agencia de Cooperación Alemana, con Estados Unidos tenés la Fundación Fulbright. Así que, bueno, cada país, digo, por ejemplo, en Colombia tenés Colombia Challenger Knowledge, en Chile también tenés una red de universidades parecida al CIN. Así que bueno, hay una a nivel latinoamericano que nosotros ahora estamos formando parte, que es la UDUALC, así que
En ese sentido hay muchas redes, son muy interesantes todas, y bueno, y después uno tiene que ir buscando los lugares en cada una de esas redes, que es el desafío de ir teniendo una identidad en cada una de esas redes. Bueno, justo eso que mencionaste a lo último, te iba a consultar si había una más de carácter latinoamericano, que creo que es importante, ¿no? La de fortalecer la unión. No sé vos, Pablo, cómo lo sentiste en Colombia, si sentiste esa latinoamericación, no sé cómo sería, nada, en la universidad. No, creo que no. Ellos estaban muy con su cultura, con sus... y algo que me pasó allá era que, bueno, yo esta vez estuve en Colombia, pero conocí gente de muchos otros países, y lo que pasaba con los de América Latina era como Argentina un poco de lado. Pasaba eso. Tenían como esa concepción de el argentino no quiere ser parte de América Latina. Nada, era hablar con ellos y era como nada que ver. Pero sí, no vi como eso de lo latinoamericano global. Sí, era capaz con algunos países, como capaz con los limítrofes, era como, bueno, sí, somos como un bloque, todavía no estaba como todo extendido. Bueno, pero perdón, pero por eso yo creo que es interesante hacer este tipo de experiencias, porque por lo general los colombianos que vienen acá decían, yo tenía, y tienen un estigma de lo que creen que es un argentino, decía, creíamos que eran pedantes, mala onda, y de repente si son un amor y nos tratan re bien, y yo no puedo creer, porque apenas un colombiano habla acá, y es como, ay, qué lindo hablas, y lo tratan hermoso, ¿no? Y la verdad es que cuando un argentino va a Colombia, también lo tratan súper bien. Es cierto, y creo que también es parte del desafío, y por eso está bueno ir como desarmando un poco eso, que por ejemplo, vas a Colombia, y Colombia de alguna manera parecido a Brasil, tienen una agenda que mira un poco más al norte. Chile también pasa un poco lo mismo. Digo, dentro de lo que son las prioridades geopolíticas en términos de educación superior, y me parece que están un poco más anclados en eso. Pensemos que, por ejemplo, el mayor programa que hizo Brasil, que era Ciencias Sin Fronteras, ni siquiera tenía Argentina entre la lista de países elegibles, ¿no? Y no está mal, digo, me parece que estratégicamente querían mirar a otro lado. Los colombianos, por ejemplo, tienen muy fuerte anclaje en el tema idiomático, en el inglés, ¿no? Y hay, de alguna manera, una idea de querer ir por ese lado, mucho más profesionalizante de alguna manera, y como bien decía Pablo, ¿no? Digo, en esta idea como mucho más de mucha práctica, ¿no? Y muchos pequeños examencitos así como semana a semana, mucho quiz, mucho así, como mucho más a la americana, y esa cuestión cuando vienen acá se enfrentan con otra forma de pedagogía que es, tiene mucho más peso, mucho más bibliografía, y está bueno ir viendo cómo lo van tratando en distintos países, y está bueno también romper esas barreras. De hecho, nombraste la asociación colombiana y era en inglés el nombre. Sí. Ya sí, teníamos una muestra. Porque sabes que Colombia le pasa una cosa muy singular, que durante muchos años sufrieron también mucho estigma con respecto al tema de la inseguridad. Y por eso le ponen como esa especie de eslogan, porque decía... Colombia, Challenge Your Knowledge, dice, el único desafío es que no, o el único peligro es que no quieras ir, volverte, ¿no? Y era como, porque todo el mundo, igual que pasa, por ejemplo, en algunos estados de México, ¿no? A nosotros nos pasó en su momento que habíamos mandado a un estudiante a Ciudad Juárez, y era todo el mundo, va a Ciudad Juárez, ¿no? Y era... Mirá, va a estar súper contenido, va a estar en la residencia. Al final fue una experiencia súper enriquecedora, pero bueno, como que tienen que cargar con ese estigma y ahí uno tiene que empezar a ir ayudando, acompañando a los estudiantes para que sepan cómo es la realidad, porque hay situaciones de inseguridad concretas, tanto para el que va como para los que vienen, ¿no? Porque pasa que de repente... vienen de un pueblito muy chiquito de algún país y de repente vienen acá a una megalópolis y va a haber posiblemente más inseguridad que en un pequeño pueblito, ¿no? Pero bueno, hay que prepararlos para eso y a mí me parece que es súper enriquecedor. Creo que son experiencias, vos me dirás, Pablo, si te parece, pero que un poco te cambian la vida, ¿no? Es como una especie de momento bisagra en la vida y en la vida estudiantil, ¿no? Pero además si vas a hacer un intercambio estudiantil y te vas a vivir a otro país,
está bueno que vivas lo que pasa en ese país, no vas a ir a vivir en un rulero, porque si vas a Ciudad Juárez, bueno, vas a Ciudad Juárez, es Sí. parte de la experiencia, viví eso. Pero ¿no? ¿sabes una cosa? Que hay universidades que les gusta hacer lo que llaman los bubble course, ¿no? Que es ¿Los qué? un curso burbuja, ¿no? Ah. Y que de repente dice, yo quiero estar tranquilo en una calle y que todo y que no te muevas del metro cuadrado de la universidad. Y hay países, hay universidades y hay acuerdos, nosotros no tenemos eso, pero que piden eso, ¿no? Que es, vos poneme en una burbujita, yo no quiero saber qué quilombo hay. Y bueno, nosotros lo que mostramos es la realidad es esta, ¿no? Claro. Y me parece que es uno elige, ¿no? Su propia aventura. Claro que sí. Y Pablo, ¿vos dónde te alojaste? ¿Dónde dormiste allá en Bogotá? Yo me quedé en una residencia para estudiantes. Previo al viaje, desde la UNLA me habían proporcionado como un listado de posibles lugares en los que me podía quedar. Obviamente yo era libre de buscar por otro lado si quería. Pero nada, me puse a investigar la lista, a escribir a algunos lugares y terminé quedándome en un departamento. Era para estudiantes. Me quedaba ahí súper cerca de la universidad. Y bueno, yo iba con una beca. A mí ya la universidad, el programa era, si la universidad tiene campus, vos te quedas en el campus. Si no tiene, la universidad te da una cantidad de dinero por mes para que vos te busques un hospedaje y para tema de alimentos. Y nada, conseguí este lugar que estaba dentro del presupuesto, incluía todo. Y nada, me quedaba 3 cuadras de una parada de autobuses allá, que tenía la universidad, porque yo fui a la Universidad de Antonio Nariño, estaba como subiendo la montaña. Estaba en subida. La primera vez la subí caminando, no lo recomiendo. Y ellos tenían ahí unos colectivos que te subían, así que me quedaba súper cerca, súper cómodo. Y nada, y también habría como a la posibilidad de conocer más rápido gente. Había como muchos colombianos allá no de Bogotá, sino como de afuera, van a estudiar a Bogotá, así que había colombianos de distintas partes y bueno, de otros países. Mi compañero de habitación era de México, el de habitación al lado era de Ecuador, así que también me permitió ir ya empezar como a generar conexiones de entrada. Y bueno, esta experiencia, ¿sentís que te aportó algo a tu vida laboral? Sí, yo creo, en principio me abrió la cabeza como persona a un montón de cosas. Como les decía hace un rato, yo no había salido del país, no sé, la universidad me pagaba en cheques, yo nunca había tocado un cheque. Fue como abrir la cabeza a un montón de realidades distintas. Y en lo laboral sí recibí también herramientas. Y creo que de ahí un poco se empezó a abrir esto de la posibilidad de trabajar desde, por ejemplo, Argentina, con Colombia, con cualquier país. Esto de la globalización, un poco lo empecé a ver más allá. Si bien conocía, pero estando allá fue como, es más accesible de lo que capaz pensaba. ¿Vos ahora estás trabajando de algo de diseño, algo de esa carrera? Sí, estoy trabajando home office en mi casa para un podcast de psicología. Yo hago toda la parte de diseño. Y la empresa está radicada en Estados Unidos y laburan con gente de todo el mundo. Y yo desde mi casa puedo estar trabajando con ellos hoy en día. ¿Y qué consejo le darías a un estudiante ahora, que quizás de diseño, para ser más específico, que quiera hacer, se le llama intercambio, ¿no? Está bien dicho, intercambio. Sí. A intercambio a algún país en general, o que quiera hacer un cuatrimestre, un semestre, ¿qué consejo le darías? Que lo haga. Sí, no haré mucho más. Sí, que se animen, que miedos, prejuicios, lo que sea que se les cruce por la cabeza, que lo hagan a un lado y que se animen. Esto que decía hace un rato, con Colombia pasaba que a cualquier persona que le decía era como,
che, pero Colombia, narcos, la guerrilla, toda mi familia, mi hijo me hizo la cabeza un mes, pero llegas allá y te encontrás con una realidad que a veces es nada que ver a lo que te dicen y te cambia completamente. Así que mi recomendación es que lo hagan. En cuanto a lo académico, que revisen bien los planes de estudio, que se fijen bien la correlatividad para que no tengan ningún problema, pero nada, que lo hagan. ¿Te cambió algo de allá a acá? ¿Dejaste de hacer algo o empezaste a hacer algo después de la experiencia? Personal, digo, no de estudio. Sí, yo creo que empecé a relacionarme más, de hecho, tenían, no sé si sigue estando, como apadrinar a los universitarios que vienen de afuera. Me metí en eso, empecé como a generar capaz más vínculos que hasta ese momento en la carrera no lo había hecho capaz. Era como más, venía y estudiaba. Me iba y capaz empecé como a esto a abrirme, decir como bueno, no solo conocer más de otro país, sino bueno, acá en mi país, acá en mi universidad, quiero conocer más y quiero generar más relaciones. En eso creo que fue una de las cosas en las que... Qué loco, no habiéndolo hecho antes, haberte mandado a hacer el intercambio, porque digo, si no eras así hiper sociable de generar vínculos antes, por ahí era bueno, no veía a ningún lado. Sí, no para nada, yo era súper reservado, pero fue como, me mando igual. De hecho, mi vieja antes de ir, yo tenía 20 años cuando dice, era como, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo te vas a manejar? Y era como, y no sé, vamos y vemos. Y por supervivencia va a salir. Y creo que sirvió para romper un poco esas cosas y decir como, bueno, estoy acá, tengo que enfrentar, no sé, esto, ir a un banco a cambiar un cheque. Y bueno, vamos y preguntamos. Qué sé yo. De alguna manera había que hacerlo, claro. Si querías comer. Obvio. Y Guillermo, te consulto, ¿cómo hace un estudiante ahora para acceder a eso? ¿Con quién habla? ¿Dónde manda mail? Bueno, en realidad es la oficina, la Dirección de Cooperación Internacional, que está en el José Hernández, y nosotros por suerte pudimos diseñar una base interactiva de convenios donde uno puede decir, bueno, soy estudiante de Diseño y Comunicación Visual, y te tira todas las universidades de todo el mundo y vamos viendo nosotros. Muchas veces los voy rumbeando, ¿no? Para decir, bueno, ¿te interesa algún país en particular? ¿Te interesa alguna universidad en particular? Vamos viendo, y una vez que llegamos a una lista un poco más acotada de alternativas, lo vamos buscando para hacer un primer contacto, y a partir de ahí ya depende un poco de la contraparte, ¿sí? Muchas veces, como esto que mencionaba Pablo, ¿no? El tema del alojamiento, no todos los convenios lo cubren. Decimos, bueno, ok, ahora estamos mandando una chica que se va a ir a Toulouse, ¿no? Porque tiene un familiar que vive en Toulouse, ella es de Relaciones Internacionales. Y como tiene un familiar, es uno de los costos más grandes para vivir en Europa. Entonces, como tiene ese tema resuelto, en ese momento, cuando ella hizo la primera consulta, no teníamos un convenio con la universidad, y dijimos, bueno, mirá, puedo contactar a la gente. Lo lindo de tener una universidad a escala humana es que podemos ver la posibilidad de hacer ese convenio, y ella de alguna manera le estamos mandando como embajadora. Se va a ir por un año a hacer una cosa que se llama diploma universitario, que va a ser una cantidad de materias que además se va a volver con un diploma concreto, así que eso es una de las alternativas, ¿no? Ir viendo, y después nada, también lo idiomático. Hay gente que dice, che, mira, tengo manejo de chino, tengo manejo del portugués. Bueno, entonces puede ser o la universidad, alguna universidad en Brasil o alguna universidad en Portugal. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Porto, entonces ahí vemos la oferta académica y lo vamos haciendo, ¿sí? Es un trabajo amoroso y artesanal a la vez. Las notas y el desempeño académico, hay que ser muy capo. ¿Cómo es?
El ideal es que uno tenga más o menos un promedio bueno, pero lo cierto es que en realidad el límite te lo pone la universidad a la que vas, ¿sí? Hay universidades que como quieren preservar cierto, no sé, estándar de alguna manera, te dicen, y sobre todo en programas como el que fue Pablo, que te dicen, mirá, yo te recibo estudiantes de 7 para arriba, que son más de excelencia, pero por lo general hay un criterio más solidario en ese sentido, porque de repente hay carreras donde los docentes son mucho más estrictos y tener 7 promedio puede llegar a no ser el caso, y bueno, y a partir de ahí lo podemos ir viendo. Pero lo cierto es que el requisito de desempeño académico es un poco más de la contraparte. El ideal es que vengan chicos que tengan por lo menos el 40% de la carrera cursada, no porque alguien con el 30% no puede ir, ¿no? Pero el ideal es que ya tenga más o menos una idea de hacia dónde quiere ir, que ya tenga de alguna manera incorporado algún tipo de herramientas de la carrera, y entonces como que después lo va a poder, no sé, me parece que le puede sacar mucho más provecho a la movilidad de alguien que hizo por lo menos un 40% de la carrera. Bueno, muy interesante todo este tema. Yo me acuerdo que en su momento, cuando entré a la universidad, era algo que me causaba mucha duda, y después de 4 años lo puedo resolver. Así que, bueno, agradecerles por venir acá y contarnos, porque la verdad que es muy enriquecedor, y para todos aquellos que nos estén escuchando, proveer esta información y saber que está a toda disposición, de hecho, porque yo en su momento lo veía como estudiante algo como muy lejano, como a un elegido le pasa de hacer un intercambio, así que saber que se pueden acercar a la Dirección de Cooperación Internacional y pueden sacarse todas las dudas. Y bueno, vamos a continuar dando créditos, como que las estaciones anteriores no lo hicimos, pero créditos de todo el equipo de Estación UNLA, que están en las redes, Flor Castigliego y Darío Ortega. En sonido están Esteban Pericopi, Juan Raciti, Agustín Gercio, Martina Lagomarcino, Julián Vera, Lucila Arredondo y Victoria Ciadamiro. En pasillos, que son aquellos que van con una cámara y un micrófono a preguntarles a los estudiantes, Lucas Andreu, Flor Monteros, Gala Pérez, Darío nuevamente, Julián Martinoya. Y en producción y entrevistas, Candela Orellana Gómez, Flor Castigliego y quien les habla, Camila Lucy. Y bueno, si se quedaron con ganas de humanidades y artes, hoy a las 6 de la tarde hay una charla presencial de industria automotriz en la Argentina, que la da el profesor Juan Pichirilli, perdón si lo pronuncié mal, de diseño industrial. Así que bueno, los dejamos. Muchas gracias, Juan, por el espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los invitados, a Juan. Así que bueno, los dejamos con un tema pedido por los estudiantes. Pueden seguirnos en las redes, en estación.unla en Instagram, y ahí pueden ver todo lo que venimos haciendo. Esta es la 6ª estación, pueden ver todas las anteriores y las siguientes. Muchas gracias, nos vemos. Hola, soy Brenda y me gustaría escuchar en la radio Under Pressure de David Bowie. Usted está en Estación UNLA.